Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 66. Capítulo 440. La puerta de la cabina del capitán estaba bien cerrada. Gruesas alfombras de seda cubrían el suelo, haciendo que los pasos fueran casi silenciosos. En un rincón, había una lámpara de araña tallada en una sola pieza de cristal, un modelo antiguo de los talleres de la Federación Esmeralda. La luz que emitía era fragmentada y suave. Sobre la mesa yacía un juego completo de cubiertos dorados para vino. Las paredes de las copas eran tan delgadas que parecían hechas más para exhibir que para usar. El ámbar ardía, pero la cantidad utilizada era excesiva. El aroma empalagoso y dulce flotaba en el aire, tan denso que era penetrante y casi mareante. Aún así, un persistente olor a pescado impregnaba el aire, como si hubieran sacado peces muertos de las profundidades del mar y los hubieran dejado pudrirse bajo la cubierta durante días. La luz de las velas parpadeaba débilmente. Las cortinas de la cama temblaron violentamente, emitiendo una serie de rápidos y caóticos sonidos de roce antes de detenerse de repente, seguido de un silencio sepulcral. Balk yacía boca arriba en la cama, con el pecho agitado pesadamente y cada respiración produciendo un sonido como el de un fuelle roto. Estaba empapado en sudor, pero temblaba de frío, con la espalda mojada presionada contra el colchón mientras oleadas de escalofríos recorrían sus huesos. De repente, levantó la mano y empujó a la persona que estaba a su lado, diciendo, «Vete». La mujer fue empujada contra la cabecera de la cama, dejando escapar un grito bajo de dolor. Balk se sentó y golpeó el marco de caoba de la cama con el puño. El ruido sordo sonó particularmente estridente en la lujosa cabina del capitán. Una sensación tardía de dolor le siguió, miró su mano como si no le perteneciera. «Maldita sea, fallé otra vez». Aún con tanta belleza a su lado, su cuerpo no reaccionó, como un naufragio atrapado en el barro, inmóvil. Miró hacia el costado de la cama, donde Meryl estaba medio arrodillada, su largo cabello cayendo sobre sus hombros y su piel tan blanca como la nieve. Sus ojos estaban húmedos y suaves, como si alguien le hubiera hecho daño, pero aún así, con cautela, trató de complacerlo. Pero una esquina de la colcha se había resbalado. La luz de las velas brillaba sobre sus hombros y espalda desnudos. Esa capa de piel no tenía color, solo una palidez casi grisácea. Al darse la vuelta, unas pequeñas escamas en la parte posterior de su cuello se contrajeron ligeramente, como si estuvieran respirando. Balk miró hacia otro lado y se dio cuenta de que su mano temblaba incontrolablemente. Afuera, a través de la ventana, estaba el mar. La noche era densa, y la superficie del agua subía y bajaba lentamente, como un gigante dormido. Contempló la oscuridad, pero sus pensamientos se dirigían a un pasado lejano. Hace 20 años, podía levantar un ancla de hierro con una sola mano. Cientos de libras se sentían como una lanza en sus manos. Podía lanzar el ancla entera para romper el mástil de un barco enemigo. Las tabernas del puerto siempre le reservaban un lugar. Los bailarines lo rodeaban, y sus risas eran tan fuertes que podían causarle dolor de cabeza. Recordó aquellas noches. A la mañana siguiente, siempre había gente que no podía caminar. Lo llamaron príncipe del arrecife negro, jefe de los 7 señores piratas, rey del océano, poseedor de la fuerza de un caballero del pico. ¿Y ahora? Se miró las manos, que antes podían sostener cualquier cosa, pero ahora temblaban como las de un recluta inexperto. La empuñadura de la espada ya había perdido su peso en su palma, ni siquiera podía conquistar a una sola mujer. Envejecimiento, la palabra se desplegaba lentamente en su mente, arrastrándose por su médula como veneno. Balk agarró la bata que estaba sobre la mesa de noche, se la puso descuidadamente y se tambaleó hacia la mesa. Se llevó el vaso a los labios y tomó un trago de la fuerte bebida. El líquido se derramó por el borde, salpicando su barba gris, su color rojo oscuro se parecía a sangre que no había sido limpiada. Balk se quedó sin aliento y de repente se rió entre dientes. «Lois Calvino». Pronunció el nombre con fuerte énfasis. «Es culpa de esa maldita criatura», dijo Balk dejando caer su copa de vino sobre la mesa. «Desde que conectó Roca Gris con el territorio del norte, los barcos mercantes del norte han cambiado por completo». Calzó la voz. Antes, robar era tan sencillo como cobrar impuestos, pero ahora, esos monstruos de hierro que escupen humo corren más rápido que las bestias marinas. Hizo un gesto con la mano, pero esta temblaba violentamente. Los cascos son duros como caparazones de tortuga. Cuando una bala de cañón los golpea, lo único que se oye es un estallido. 3 años, 3 años enteros. Mis hermanos solo pueden beber ron barato, y el tesoro solo ve una salida. Quiere matarme de hambre, quiere arruinar al príncipe de Recife Negro. El olor a alcohol impregnaba el aire. Balk atribuyó el dolor sordo en el pecho y la debilidad de su cuerpo enteramente a ese nombre. En su mente solo quedaba un pensamiento simple y peligroso. Mientras derrotara a Lois, todo volvería a la normalidad. Tras calmarse la ira, Balk se sentó en el borde de la cama, con los hombros hundidos. Una vez disipada la furia, solo quedó el vacío. Parecía haber envejecido 10 años de repente, su respiración era lenta y superficial, su mirada estaba desenfocada. De repente, una ola de frío lo golpeó mientras Meryl se deslizaba hacia un lado, sus movimientos casi silenciosos. Ella se acercó, presionando su pecho helado contra su espalda, cubierta de sudor frío. La sensación hizo que Balk se estremeciera involuntariamente, pero no se apartó. El olor en la habitación estaba cambiando. El ámbar gris, originalmente denso, fue reemplazado por otro aroma, dulce y empalagoso, con un toque de pescado y agua de mar en descomposición. Como la humedad que permanece en las grietas de los arrecifes cuando la marea nocturna retrocede.
Este aroma penetró en sus fosas nasales e impregnó sus pensamientos. Sus nervios tensos se relajaron gradualmente y su mente se volvió entumecida, pero cómoda. Los dedos de Meryl se deslizaron lentamente sobre su abdomen, donde la piel hacía tiempo que había perdido su firmeza. No te culpes, su voz sonó baja y suave contra su espalda. Has llevado una pesada carga, Gloria, dificultades, sangre. Simplemente estás cansado. La nuez de Adán de Balk subía y bajaba. Envejecer no es tu culpa. Su tono era amable, casi misericordioso. Pero eres un rey, y un rey tiene derecho a negarse. Esas palabras fueron como un anzuelo que atrapó su corazón. En mi pueblo natal, continuó susurrando Meryl, hay un arte secreto de las profundidades del mar que puede hacer que la madera reseca brote de nuevo. Puede permitir que incluso los hombres más fuertes trasciendan sus límites originales. Balk no respondió, pero lentamente levantó la cabeza. Meryl extendió la mano y sacó una botella delgada con forma de espiga de debajo de la almohada. La botella era translúcida y el líquido que contenía era de un verde turbio y viscoso que se movía lentamente. Los dedos de Balk se apretaron mientras su intuición le gritaba que esta cosa era extremadamente peligrosa. Sostuvo la botella, deteniéndose en el aire. Esto no parece que haya sido hecho para salvar vidas. Meryl no tenía prisa, simplemente acercó la botella a sus labios. En ese momento se escuchó un golpe sordo desde afuera de la puerta de la cabaña, seguido de pasos desordenados y un fuerte olor a alcohol. Príncipe. La voz del ayudante era baja, pero no podía ocultar el pánico. Jack Diente de Viento ha bebido demasiado. Está armando un escándalo encubierta, diciendo que has perdido los dientes y que deberías dimitir. Esas palabras fueron como un duro golpe en el pecho. El corazón de Balk se apretó y se contrajo. Jack era joven, feroz y estaba en la mejor edad de su vida, poseyendo la fuerza de un caballero extraordinario de nivel intermedio. Hace 20 años, un personaje así ni siquiera habría sido digno de estar cerca de él. ¿Y ahora? Balk de repente se dio cuenta de que tenía miedo. No estaba seguro de si aún podría controlar a ese perro mestizo si realmente pisaba la cubierta. Meryl lo miró, la comisura de su boca se curvó casi imperceptiblemente mientras se inclinaba hacia su oreja y le mordisqueaba suavemente el óvulo. ¿Oíste eso? Ese cachorrito quiere pisarte la cabeza. Bebe. Por tu dignidad, por este barco, ¿no quieres aplastarle la garganta con tus propias manos? ¿No quieres demostrar tu valía una vez más? Ella agarró la mano de Balk y guió el pico de la botella hacia sus labios. Los insultos desde el exterior de la puerta eran cada vez más claros. Balk cerró los ojos. El miedo los abrumaba antes de ser reprimido por algo más. Inclinó la cabeza hacia atrás y tragó el líquido frío y viscoso de un solo trago. El mundo se hundió de repente. Una bola de fuego pareció explotar en su abdomen. Sintió que su de batalla reseco se reponía violentamente. Su corazón latía con fuerza y cada latido enviaba una nueva ola de calor a través de él. El cansancio fue aplastado y la apatía se disipó. Sintió como si pudiera destrozar la cubierta misma. En realidad, de repente arqueó la espalda y un gruñido bajo e incoherente escapó de su garganta. Las venas debajo de su piel se oscurecieron rápidamente, abultándose y retorciéndose como gusanos vivos. Sus uñas se rompieron en un instante y fueron reemplazadas por otras nuevas, negras como el carbón y afiladas, mientras sus pupilas se contraían y dilataban. No fue un regreso a la juventud, algo dentro de su cuerpo estaba siendo reemplazado. Balk salió sin camisa, solo con un abrigo grueso. Las antorchas en cubierta parpadearon y una ola de calor mezclada con un fuerte olor a pescado se extendió por el aire. Jack Diente Roto estaba pisando a un viejo miembro de la tripulación, levantó la vista y vio a Balk, paralizado por un instante antes de sonreír. Viejo. Antes de que pudiera terminar, su visión se oscureció. La figura de Balk ya estaba encima de él. Agarró a Jack por el cuello con una mano y lo levantó de la cubierta. Sus dedos se apretaron, seguido de un chasquido seco. El cuerpo de Jack quedó flácido al instante y la sangre salpicó el rostro de Balk. La cubierta estaba completamente en silencio. Balk se lamió la comisura de la boca y sonrió. ¿Quién más? La única respuesta fue el sonido de gente arrodillada. Se rió a carcajadas y se giró hacia la cabina del capitán. La luz de las velas todavía parpadeaba. Meryl lo estaba esperando y Balk se abalanzó hacia él. En los primeros días después de beber la poción, Balk sintió como si le hubieran dado cuerda como a un reloj. Estaba encubierta, sin camisa, frente al sol del mediodía, luchando con 5 corpulentos marineros. Los tablones de madera crujieron bajo la presión y las muñecas de los marineros crujieron precisamente bajo su agarre. Balk se rió, su voz resonó, pero con un tono ronco y seco, como metal raspando contra metal. Nadie se atrevió a desafiar a este rey pirata. Su piel estaba fría, como la de un pez muerto en contacto con otras personas. Bajo el sol abrasador, no sudó ni una gota. Cuando el cocinero trajo una deliciosa pierna de cordero asada, Balk la olió, rugió que la carne estaba podrida y mató al cocinero allí mismo. Pero algunos miembros de la tripulación lo vieron agachado en un rincón de la cubierta, sacando peces vivos de un barril y comiéndolos, con escamas, vísceras y todo. A partir del 6.º día, el poder dentro de él dejó de ser estable, y cada vez que disminuía, ocurría más rápidamente. Si pasaba medio día sin tomar el suplemento, su piel empezaba a sentirse tirante y con picazón. Balk estaba inquieto, rascándose el pecho y los brazos con los dedos. Al retirar la piel muerta, lo que quedó al descubierto no era carne fresca y roja, sino una capa de material translúcido y duro que parecía una concha amorfa. Se quedó mirando esa capa durante un largo rato antes de apartar la mirada. Cuando Meryl se acercó, el perfume llegó primero.
Ese olor a pescado se hacía cada vez más fuerte. Una persona normal habría sentido náuseas. Pero para la nariz de Balk, era una fragancia empalagosamente dulce. Enterró su cara en su cabello, respirando pesadamente, como un hombre que se está ahogando y busca su último aliento. Empezó a despreciar su propia apariencia. La figura en el espejo le parecía hinchada e ineficiente. En contraste, los tentáculos y la baba que Meryl revelaba ocasionalmente parecían más suaves y lógicos a sus ojos. Esta es la verdadera evolución, se dijo. Al 12º día, la puerta fue derribada y el anciano ayudante entró corriendo con un grupo de hombres de rostro pálido. Habían seguido a Balk durante 30 años, pero en ese momento fue como si lo viera por primera vez. Capitán, su voz tembló, mírese en el espejo. Balk estaba de pie en las sombras, con los hombros encorvados y los lados de su cuello cubiertos de crestas delgadas y rígidas. Te han crecido escamas, dijo el viejo ayudante con la voz entrecortada por la emoción. Meryl se escondió detrás de Balk, acercándose mucho, con la voz tan baja que era casi inaudible. Está celoso de ti. Quiere detenerte. Balk miró al viejo ayudante. Recordó incontables noches en las que ese hombre lo había protegido de los golpes y custodiado su barco. Ese último vestigio de afecto aún parpadeaba en su pecho, y entonces el deseo lo abrumó. Soltó un rugido incoherente y cargó hacia adelante. Las garras mutantes desgarraron la garganta del hombre, salpicando sangre por las paredes de la cabina. El anciano ayudante aún no estaba muerto cuando lo arrastraron hasta el parapeto. No me culpes, dijo Balk. El camino al trono siempre tiene que ser allanado por alguien. El sonido del chapoteo era muy débil, como el de un cable al ser cortado. Al 15º día, bajo la presión de Balk, navegaron hacia el interior de las islas abruptas. La cueva marina se llamaba el Ojo de la Serenidad, no había viento. La superficie del agua era como un espejo negro y una niebla rosada fluía en los niveles más profundos. A los ojos de Balk, era un curso de agua que conducía a un templo. Una armadura plateada cubría ambos lados de las rocas y el aire resonaba con alabanzas. Meryl le tomó la mano. La parte inferior de su cuerpo ya se había transformado en tentáculos que trepaban por las paredes rocosas. Pero a los ojos de Balk, llevaba un vestido largo hasta el suelo, y cada paso que daba florecía como una flor de loto. El aroma en el fondo de la cueva se volvió excesivamente dulce, como el de fruta en conserva a punto de pudrirse, y el aire se llenó de una cálida luz rosada, tan suave que parecía irreal. Balk se detuvo en el centro, se desabrochó la espada, dejó caer su armadura y se quitó el pesado abrigo. Se arrodilló y sus rodillas desnudas se hundieron en la suavidad. En ese momento, no se limitó a proporcionar equipo. Vigilancia, tensión, autoconservación, las cosas que lo habían acompañado durante toda su vida fueron descartadas una por una. De repente apareció una sensación de relajación que habíamos perdido hacía mucho tiempo. Su respiración se calmó y la expresión febril desapareció de su rostro. Era como un niño que finalmente volvía a casa, que solo quería dormir y no despertar nunca más. La sombra de arriba descendió lentamente. Era una medusa cerebral parásita, con tentáculos translúcidos, ligeros y suaves que emitían un tenue brillo. Meryl se hizo a un lado, con la voz baja, como si cantara una canción de cuna. Ya no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de estar enojado. Cierra los ojos y acepta este regalo. Balk cerró los ojos, no sintió nada extraño. Simplemente sintió que la parte posterior de su cabeza era acariciada por un par de manos cálidas y suavemente levantadas. El cielo pareció abrirse en una grieta y cayó una lluvia dorada, cálida y pura, que brotaba de lo alto de su cabeza. El cansancio desapareció, el miedo se calmó y los signos del envejecimiento se disiparon. Se vio sentado en un trono en medio de las nubes, con el mar extendiéndose bajo sus pies. Esos enemigos quedaron reducidos a polvo, sin siquiera mencionarlos. No necesitó mover el brazo, con un simple pensamiento, el océano inclinó la cabeza. Me invadió una abrumadora sensación de completa y perfecta satisfacción. Ah. Suspiró para sus adentros, esto es la realización. En realidad, los tentáculos envolvieron suavemente la parte posterior de su cabeza, mientras su cuero cabelludo y sus huesos se ablandaban silenciosamente. El cuerpo de Balk quedó completamente flácido. Su cabeza se inclinó hacia atrás y una sonrisa extremadamente feliz apareció en sus labios, inocente y serena. Una lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo, pero antes de que pudiera llegar a su barbilla, la luz de sus ojos se apagó. Siguió un breve silencio. Así que cuando esos ojos se abrieron, no había ninguna llama de ambición, solo una calma insondable. Vacío, pero aparentemente compasivo. La criatura en la parte posterior de su cabeza ya se había fusionado con él, sus tentáculos se transformaron en venas de color azul pálido debajo de su piel, temblando ligeramente al ritmo de los latidos de su corazón. Balk levantó la mano y flexionó los dedos, como si se estuviera adaptando a un nuevo instrumento. El ala ancha de su sombrero proyectaba una sombra, suficiente para ocultar la mutación en la parte posterior de su cabeza. Se giró y caminó hacia la salida con pasos ligeros. En los últimos 2 días, he reorganizado el esquema. Si siguiera escribiendo sobre la progresión en el árbol tecnológico y el cultivo paso a paso, el ritmo se volvería demasiado lento y fácilmente se volvería monótono. Así que decidí eliminar la mayor parte del contenido sobre agricultura. Capítulo 441. La barrera de temperatura constante brillaba con una luz muy tenue en el alféizar de la ventana. El viento y la nieve bloqueaban el exterior y ni siquiera el sonido podía entrar. Cortinas pesadas colgaban de las paredes y la temperatura interior siempre se mantenía a un nivel que te hacía no querer levantarte de la cama. Lois se despertó con una ligera sensación de hormigueo, simplemente porque su brazo había estado presionado durante demasiado tiempo. Abrió los ojos y miró el techo.
A la izquierda, Sif estaba casi completamente apoyada contra él, con una pierna cruzada sobre su cintura, respirando uniformemente, su postura para dormir completamente indefensa. Su temperatura corporal era alta e irradiaba un calor intenso y directo. A la derecha, Emily estaba muy cerca, pero mantenía una distancia perfectamente adecuada. Su mano descansaba sobre su pecho, su cuerpo naturalmente encorvado, su respiración ligera y lenta. Los dos se aferraban a Lois como pulpos. Lois no se movió, simplemente continuó mirando al techo, una leve sonrisa de impotencia apareciendo en las comisuras de su boca. Desde el nacimiento de su hija mayor hacía 6 años, no había tenido más hijos. Estas dos esposas parecían haber llegado a un consenso en algún momento, cuyo significado él desconocía. Luego comenzó la competición, con un objetivo claro, el tercer hijo. Luis suspiró en silencio. Incluso con el físico de un caballero de élite, un combate prolongado de esta intensidad difícilmente podría considerarse fácil. Retiró el brazo con cuidado. Sif frunció el ceño y se acercó inconscientemente. Emily se movió ligeramente, pero no se despertó. Después de unos minutos, Lois finalmente se sentó en la cama. Mientras se lavaba, se detuvo frente al espejo y miró hacia arriba. La persona en el espejo ya era un poco diferente a la que recordaba. Sus rasgos eran más rígidos, su mirada más firme, el agudo sentido de iniciativa de la juventud se había suavizado con el tiempo y la responsabilidad, dejando solo una tenacidad paciente y duradera. Habían pasado 3 años desde la anexión de la provincia de Grey Rock. Durante esos 3 años, el territorio de la Marea Roja ya no se había expandido hacia el exterior, sino que se había ido densificando gradualmente hacia el interior. El puerto se había expandido más de 10 veces. Nuevos muelles se extendían, sección por sección, a lo largo de la costa. Se reconstruyó completamente el área de almacenamiento, se separaron granos, minerales, madera y productos terminados. Se levantaron los cimientos y simultáneamente se solucionaron los problemas de ventilación e impermeabilización. Se repavimentaron las carreteras principales del norte. En invierno, los comerciantes ya no tenían que arriesgar sus vidas para viajar, los horarios podían calcularse a diario y las fechas de entrega podían incluirse en los contratos. En total se construyeron 5 ferrocarriles, 3 de los cuales se extendían directamente hasta la provincia de Grey Rock, conectando zonas mineras, canteras y puertos en una sola línea. Las rutas que antes tardaban medio mes en recorrerse se redujeron a unos pocos días. En consecuencia, el flujo de mercancías cambió y muchos lugares comenzaron a tener un suministro estable por primera vez. Los cambios no se limitaron a lo físico, la gente también se adaptó lentamente a este ritmo. Cada empleado ocupaba el puesto que le correspondía. No se basaba en prestigio personal, sino en que el sistema dejaba claro que exceder los límites solo causaría más problemas. El sistema empezó a funcionar por sí solo. Ocasionalmente surgían fricciones, malentendidos o incluso errores, pero todos se limitaban a un nivel corregible y no llegaban al punto de causar una pérdida de control. Luis ya no necesitaba estar atento a asuntos específicos, ahora era más bien un símbolo. Ya no es el comandante quien da órdenes todos los días, sino alguien en lo más alto de la jerarquía que solo toma nota de la información en los momentos críticos. La vida cambió en consecuencia. Las mañanas ya no eran interrumpidas por informes urgentes y las noches rara vez las pasábamos despiertos encorvados sobre un libro de cuentas. Dedicó más tiempo al cultivo, ahora era un caballero de la cumbre en la etapa inicial. Cuanto más alto es el nivel del caballero, más cerca está el cuerpo de su límite. Cada avance es como machacar un hueso con un cuchillo sin filo, y no depende del impulso, sino de años de acumulación. Podía sentir que su fuerza aumentaba, pero ya no era tan intensa, cada pequeña ganancia requería un esfuerzo mucho mayor. El tiempo restante lo ocupaba en los hijos y, posteriormente, en el cumplimiento de sus deberes de marido. Solo entonces volvería a sentarse en su escritorio para firmar las instrucciones verdaderamente importantes. Lois se secó la cara y, por costumbre, encendió el sistema. Una pantalla de luz azul pálida se desplegó en su retina. Actualización diaria de información completada. 1. La Federación Esmeralda está reuniendo mercenarios, y Carien, del Imperio, está movilizando legiones. La fricción entre ambos bandos en la frontera suroeste aumenta, y la probabilidad de una guerra total es cada vez mayor. Lois lo miró y no apartó la mirada de inmediato. La mayoría de los observadores externos apostaron por el Imperio, ya que poseía más caballeros y más territorio. Pero Luis, quien tenía una perspectiva omnisciente, no veía las cosas así. El problema del Imperio no era externo, sino interno. Carien y el duque Remont eran nominalmente monarca y súbdito, pero en realidad desconfiaban el uno del otro. El poder militar, los suministros, la cadena de mando, cada eslabón era una prueba mutua, con espadas listas para ser desenvainadas en cualquier momento. Luis incluso podía imaginarse la escena, el mismo lote de vagones de grano con el sello de cera del príncipe en un instante, para luego ser confiscado por los inspectores del duque al siguiente. La misma legión se desplegaba durante el día y alguien salía por la noche en busca de órdenes secretas. Una vez que un sistema así entrara al campo de batalla, lo primero que se consumiría no sería el enemigo, sino su propia paciencia y confianza. En contraste, la Federación Esmeralda era codiciosa, pero unida. Mientras los intereses estuvieran claros, eliminarían mercenarios, contratos y líneas de suministro uno por uno. Nadie les habló de honor, solo les hablaron de cuentas. Está claro que cuanto más durara esta guerra, más beneficiosa sería para la Marea Roja. Durante los últimos 2 años, ha estado vendiendo armas blancas y armaduras antiguas, ahora obsoletas, a Carien a precios inflados. Estas espadas largas, hachas de batalla y armaduras de placas habían sido clasificadas durante mucho tiempo como secundarias en la secuencia de armaduras de la Marea Roja.
pero a los ojos de los oficiales militares de la ciudad imperial, todavía eran existencias listas para usar que podían llenar formaciones de inmediato. Ordenó a los talleres afilar las hojas, arreglar las guardas sueltas, reforzar los remaches de las placas de la armadura, recalibrar las correas de cuero y las hebillas, y luego sellarlas en juego según los números de legión, con ciclos de mantenimiento y reemplazo incluidos. Los compradores, de hecho, fueron más directos a la hora de pagar, lo que temían nunca fue el precio, sino el retraso. Durante el mismo periodo, vendió minerales y materiales intermedios a la Federación. No por barco entero, sino por etapas, lotes y a través de diferentes puertos. Cada contrato fue redactado con el mismo rigor que un pacto de la Iglesia. A la Cámara de Comercio de la Federación le gustó este enfoque e incluso ofreció dar prioridad de atraque a las mercancías procedentes de Red Taid. Ambas partes eran conscientes de que la marea roja se estaba extendiendo a ambos lados, y ambas partes lo aceptaron tácitamente. Mientras los caminos de la marea roja permanecieran abiertos, los almacenes llenos y los barcos capaces de salir del puerto a tiempo, incluso si el Imperio y la Federación adoptaran una postura agresiva, continuarían depositando monedas de oro en sus cuentas por la noche. No necesitaba elegir una de sus banderas, solo tenía que observar. Que la lucha continúe, pensó Louis. El día que la lucha comience oficialmente será el día en que la marea roja se dirija al sur. 2. El poder nacional del Sacro Imperio Romano Germánico en el sudeste está creciendo constantemente, y el poder de la familia Calvin se está expandiendo dentro de la región. La mirada de Louis se detuvo. El Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por el quinto príncipe Lampard, vio su poder nacional expandirse demasiado rápidamente durante esos 3 años. Los impuestos no habían aumentado significativamente, pero pudieron ampliar continuamente el ejército. La nobleza no había sido purgada visiblemente, pero era más obediente que nunca. La fe del pueblo también residía en el proceso de reemplazo constante. Las órdenes de traslado de la Iglesia fueron más eficaces en esa región que los decretos imperiales. Y la figura central de todo esto fue Eduardo Calvino. Su tercer hermano, ahora papa. Por tanto, la familia Calvino dejó de ser un mero líder simbólico de la nobleza, ahora abarcaba casi directamente la estructura de poder de las naciones orientales. El escudo de armas de la familia Calvino aparecía con frecuencia en castillos, monasterios y puertos, como una red que se extendía silenciosamente. La expansión militar de Lampard, el poder de Eduardo y el ascenso de la familia Calvin a la prominencia en Oriente estaban todos dentro del ámbito de la comprensión de Luis. Esta era la forma ampliada que un régimen normal debía presentar después de obtener recursos adicionales y el apoyo de la fe. La marea roja había visto estas cosas antes y sabía cómo lidiar con ellas. El Sacro Imperio Romano en sí no fue la parte que realmente le causó problemas. La situación de la Iglesia de la Pluma de Oro en el extranjero permaneció en silencio durante 3 años. Los espías de casi todas las facciones no lograron obtener ninguna información útil. Pero Louis tenía el sistema de inteligencia diaria, y con respecto a la información sobre la Iglesia del Estado de la Pluma Dorada, había una palabra que seguía apareciendo: difusión. Después de que la corona de plumas de espinas doradas fue colocada sobre Eduardo, parecía como si la última pieza del rompecabezas hubiera sido colocada en su lugar. Se habían ido extendiendo de forma constante durante esos 3 años. La gente de la isla se estaba asimilando, lenta y silenciosamente, pero completamente. Los datos del mes pasado indicaban que esa cifra ya había superado la 1/4 parte. Louis se reclinó en su silla, golpeando suavemente con su dedo el apoyabrazos. Esto ya no era un problema para la Iglesia, era una existencia más paciente y peligrosa que la de la madre cría. Un escalofrío recorrió el corazón de Louis. Si se lo deja solo, tarde o temprano tratará a toda la isla como una placa de Petri. Y ya no se contentaría con una isla marítima, necesitaba un escenario más grande. Y el Sacro Imperio Romano Germánico fue apenas el trampolín más conveniente para llegar al continente. Un conjunto completo de sistemas administrativos consolidados, ejércitos, puertos y gente ya acostumbrada a la obediencia. Ya había tomado una decisión. Era necesario acelerar y avanzar el árbol tecnológico de construcción naval de Red Taid. Tan pronto como la Federación Esmeralda y Carien entraran en guerra, él se dirigiría inmediatamente al sur para anexar todo el Sacro Imperio Oriental, usándolo como trampolín para ir al mar y eliminar a esa extraña criatura. 3. El príncipe del Arrecife Negro, líder de los 7 grandes piratas, fue completamente controlado por el coral del deseo fantasma en las Islas Rotas, y entró en un estado de profunda asimilación. Al darse cuenta de esta información, las pupilas de Louis se contrajeron levemente. No lo trató como un problema pirata común. Control mental, mutación biológica, estas características eran muy familiares. La madre de la cría, el jardín de las espinas ardientes de la furia, los restos del dragón ancestral y la corona de plumas de espinas doradas de la inteligencia anterior, simplemente tenían formas diferentes. Un deseo surgió suavemente en su mente, el corazón primordial estaba respondiendo. Pero Louis rápidamente reprimió ese impulso y comenzó a pensar en la relación entre esa inteligencia y él mismo. Dio la casualidad de que estaba exactamente en la intersección de las provincias del norte y Roca Gris. Tan pronto como aparecieran signos de pérdida de control en la mutación del mar, la primera ola de impacto llegaría a este lugar. No se trataba de una conjetura, sino de un resultado determinado por la geografía. Si no se controla, esta situación acabaría llevando el problema a las puertas de la marea roja, donde habría que esperar a que se desarrollara por completo antes de verse obligado a reaccionar, lo que solo costaría más. Por lo tanto, este asunto no podía esperar, necesitaba ser resuelto. Está claro que el príncipe de Black Reef también era un objetivo perfectamente sincronizado. El líder de los 7 grandes piratas, con una reputación resonante y una amenaza considerable, si muriera en el mar, nadie preguntaría por qué, después de todo, tenían que ser eliminados.
De esta manera, las rutas de navegación podrían ocuparse naturalmente y los puertos costeros también comenzarían a moverse activamente hacia la marea roja. En cuanto a cuestiones más profundas, el coro del deseo fantasma, la fuente de asimilación y la voluntad detrás de él también deben ser eliminados de inmediato. Lois cerró la interfaz de inteligencia y se puso de pie. La pantalla de luz azul pálido retrocedió y se apagó, como una fina capa de hielo que se rompía en lo más profundo de su conciencia. No se levantó inmediatamente, sino que se sentó con las piernas cruzadas, la columna recta y la respiración cada vez más lenta. Esto era algo que hacía todos los días, cultivar su de combate y su magia. Cerró los ojos y su conciencia se sumergió hacia el interior. Su cuerpo reaccionó primero, la sangre brotó por sus meridianos, sin ningún ruido. Los músculos, los huesos y los órganos internos estaban en sus posiciones más estables. Este fue el resultado de un largo proceso de manipulación utilizando diversos recursos y el lavado repetido del corazón primordial. El poder ya no se filtraba, sino que estaba firmemente sellado dentro del caparazón de su cuerpo. El mes pasado, había alcanzado el nivel inicial de Peak Knight. Para avanzar, cada etapa requería mucho tiempo de entrenamiento. Su cuerpo ya se acercaba a los límites de lo mundano, cualquier pequeña mejora se vería amplificada, convirtiéndose en una doble carga. Luis lo percibió claramente y por eso no tenía prisa. Después de completar el cultivo del de combate, el mundo del plano mental se reveló lentamente. Los caminos de la técnica de meditación original operaban independientemente dentro de su océano de conciencia, sin cantos ni guía deliberada. El poder mental subía y bajaba como las mareas, arremolinándose y cubriendo cada rincón. No era el foco típico de un mago, sino un mar entero. Ahora, al lanzar hechizos, no necesitaba calcular ni depender de objetos externos. Con solo un pensamiento, la estructura tomaba forma naturalmente. El cultivo dual del de combate y mágico, junto con el corazón primordial y estos tres poderes extraños, lo convirtieron en un superpoder a una edad temprana. Llegó a una conclusión en su corazón: no hay muchas personas en este mundo que todavía puedan matarme. A esta conclusión se llegó después de una cuantificación a largo plazo del poder estadístico. Después de terminar su meditación, abrió lentamente los ojos. Tan pronto como su visión se aclaró nuevamente, se dio cuenta de que algo andaba mal. La ropa de cama del lado izquierdo se movió ligeramente. Sif se despertó en algún momento y lo miraba con la barbilla levantada, los ojos brillantes, mostrando un entusiasmo algo somnoliento, pero aún vibrante. Un ligero cambio en la respiración vino desde la derecha. Emily también abrió los ojos. No se incorporó de inmediato, solo giró ligeramente la cabeza. Sus pestañas temblaban suavemente bajo la luz de la mañana, como si confirmara en silencio si su cultivo iba bien. Luis se quedó en silencio por un momento. La claridad obtenida a través del cultivo no se había disipado por completo, pero el cansancio había aparecido con la retrospectiva. No se trataba de un caso de debilidad física, sino más bien de una especie de cansancio después de una carga de trabajo pesada y continua. Dejó escapar un bajo suspiro y habló primero, en un tono muy suave: todavía hay cosas importantes que hacer esta tarde. Esa era la verdad: las rutas marítimas del sur, el plan de construcción naval y la línea que ya había establecido no eran adecuados para la navegación en un estado relajado. Sif parpadeó y no respondió, simplemente sonrió y siguió caminando. Solo entonces Emily se incorporó lentamente, metiendo su cabello suelto detrás de su oreja, con su voz aún tranquila: todavía hay tiempo. Luis miró por la ventana. Todavía era temprano, la barrera de temperatura constante mantenía fuera el viento y la nieve, y la atmósfera era tranquila y acogedora. Abrió la boca queriendo decir algo más, pero al final solo suspiró en silencio. La excusa ya había sido utilizada y, obviamente, no fue aceptada. Una sensación de calor vino desde la izquierda. Sif ya estaba apoyada contra él, su brazo envolviéndose naturalmente alrededor de sus hombros y espalda, su palma llevando el calor corporal que aún no se había disipado de la mañana, algo irracional, pero que ella daba por sentado. Casi al mismo tiempo, el colchón del otro lado se hundió ligeramente. Emily no se apresuró a hablar, sino que simplemente extendió la mano y la apoyó en su muñeca, las puntas de sus dedos presionando ligeramente contra su pulso, como si expresara silenciosamente su posición. Lo invadieron simultáneamente dos sensaciones completamente diferentes. Luis cerró los ojos: entonces ven. Capítulo 442. En la estación de tren de Red Tide, una oscura línea ferroviaria dividía la llanura nevada, como una gigantesca serpiente negra extendida por el suelo, siguiendo los contornos del paisaje y desapareciendo en el lejano cielo gris blanquecino. Estacionada junto al andén estaba la locomotora de vapor privada de Lois. Luis estaba vestido con ropa de viaje oscura, con una capa larga y cálida cuidadosamente sujeta encima. Sus dos esposas estaban de pie, una a cada lado del borde de la plataforma, acompañándolo hasta su partida. Sif estaba envuelta en un grueso abrigo de piel de oso blanco, y su aliento se convirtió en una niebla blanca ante ella. Ella se inclinó más cerca y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que solo ellos tres pudieran escuchar: se van porque tienen miedo esta noche, ¿no? Los movimientos de Lois se detuvieron un instante, y sus oídos se calentaron imperceptiblemente. Giró la cabeza y tosió, como si no hubiera oído bien, o tal vez le diera pereza responder a tal comentario. Sif vio esto, su sonrisa se ensanchó aún más y agregó: vuelve pronto. De lo contrario, iré al puerto y te arrastraré de regreso. Esta vez, Lois la miró con un tono ligeramente más suave: realmente tengo asuntos que atender. Después de decir eso, sintió que ya había explicado demasiado y simplemente se detuvo. Del otro lado, Emily ajustó el cuello de la camisa de Lois, abrochando firmemente el botón superior: no le hagas caso.
Hace viento en el puerto, recuerda no resfriarte y no te esfuerces demasiado. Algunas cosas puedes dejarlas en manos de tus subordinados. Lois asintió, tendré cuidado. Ustedes dos, en la ciudad, recuerden cuidarse también. En ese instante, sonó el silbato y un vapor blanco salió de las válvulas, elevándose por encima de la plataforma y oscureciendo instantáneamente su visión. Luis hizo un gesto con la mano y se giró para subir al carruaje. Las bielas comenzaron a moverse y un sonido metálico bajo y constante surgió de entre las piezas de acero. El gigante de acero comenzó a moverse lentamente, avanzando con fuerza constante hacia la distancia. El tren aún no se había detenido por completo cuando el viento en el borde del andén ya soplaba con fuerza. Elliot estaba parado justo frente a la plataforma, con una expresión tranquila, pero solo él sabía que su nuez de Adán se movía incontrolablemente. En su cuello llevaba prendida una sencilla pero pesada medalla del sol, símbolo de la más alta autoridad administrativa en la marea roja. Un delicado reloj de bolsillo descansaba tranquilamente en su mano izquierda, mientras que su mano derecha ajustaba repetidamente su corbata y los puños de su camisa. El tren finalmente se detuvo por completo, con su puerta perfectamente alineada con la línea de seguridad blanca en su base. La válvula de presión de aire emitió un silbido corto y profundo, y la pesada puerta de hierro fundido del tren se abrió hacia ambos lados. Un par de botas altas y negras fueron colocadas sobre la plataforma. Elliot respiró profundamente, reprimiendo todas las emociones que lo abrumaban, y dio un paso adelante. Se detuvo a 3 pasos de Lois. Elliot enderezó su cuerpo, apretó su puño derecho, lo presionó con fuerza contra su corazón en el lado izquierdo de su pecho. Dio un ligero paso hacia atrás con su pie izquierdo y luego inclinó la cabeza con movimientos precisos y contenidos. Este era un saludo caballeresco estándar. Lord Lois. Su voz era un poco ronca, Puerto del Amanecer te estaba esperando. Luis lo miró, ahora tenía algunos mechones de pelo blanco y su aura se hacía cada vez más firme, permaneciendo allí como una piedra de lastre. Extendió la mano y sacó un copo de nieve del hombro de Elliot. 2 años sin vernos, dijo Lois en voz baja, con una leve sonrisa. Eres más gobernador que antes, Elliot. Hizo una pausa y añadió, no hay necesidad de estar tan tenso. No estoy aquí para inspeccionar un campo de batalla. Fue un gesto tan simple. Pero los ojos de Elliot se tornaron incontrolablemente rojos por un momento. Parpadeó rápidamente, reprimiendo sus emociones, enderezó la espalda nuevamente y retomó su postura tranquila y competente. Sin embargo, la emoción en su voz era innegable. Mi señor, por toda Aurora ha cambiado mucho. Hay algunas cosas que realmente quiero que vea con sus propios ojos. Lois levantó la mano y le dio a Elliot una ligera palmadita en el hombro. Vamos. Muéstrame en qué has convertido este puerto. El vagón de vapor abierto de 2 pisos partió de la estación. Las ruedas rodaban por la carretera sin los baches y vibraciones de antes, solo con un movimiento constante y continuo. El pulso de la máquina de vapor se escondía en la parte trasera del vagón, bajo y constante, como la respiración de una bestia domesticada. Lois estaba sentado junto a la ventana, con el informe administrativo que acababa de recibir abierto sobre su regazo. El papel era fino, la escritura densa y el formato organizado. Lo único que tenía que hacer era echar un vistazo a la conclusión, una tasa de criminalidad por debajo del 2%. Fue un número impresionantemente bueno, pero Lois había visto muchos números similares antes. Apartó la mirada del periódico y miró por la ventana. Quería ver con sus propios ojos qué clase de ciudad portuaria había esculpido este sistema, diseñado por él y mejorado por innumerables personas en su vida cotidiana. En memoria de su propietario original, el muelle de la provincia del sudeste ya era considerado uno de los mejores del mundo. Siempre había 3 cosas: el hedor de entrañas de pescado fermentado, alcantarillas negras desbordadas y calles repletas de matones borrachos e inconscientes. La prosperidad allí era como una capa exterior cuidadosamente pulida, debajo de la cual las tablas de madera hacía tiempo que se habían podrido. Las favelas se aferraban a las sombras de las mansiones, como tumores malignos que se negaban a desprenderse. Si te perdías en un callejón por la noche, podías ser rescatado del agua al día siguiente. Ahora, por toda Alborada se desplegaba fuera de la ventana. Las calles eran rectas y anchas, los bordillos de ambos lados estaban pintados con franjas de advertencia negras y amarillas bien definidas, las líneas eran tan definidas como si hubieran sido medidas con una regla. La superficie de la carretera tenía una ligera pendiente, lo que permitía que la lluvia y la nieve corrieran hacia los lados, evitando que se formaran charcos en el medio. La mirada de Lois se posó en los desagües de hierro fundido dispersos cada 10 metros a lo largo de la carretera. Sabía lo que había debajo de ellos, una vasta red subterránea de tuberías. Mientras en este continente aún se desechaban vacinillas en cualquier lugar, en el territorio afectado por la marea roja ya se había implementado la separación de aguas residuales. El agua sucia y el agua de lluvia tenían sus propios canales, y los tanques de tratamiento en la zona del muelle funcionaban día y noche, suprimiendo incluso los olores más desagradables bajo tierra. El aire no olía a orina ni a descomposición, solo al aroma salado del mar y un ligero toque de ácido carbólico. Ese olor no era agradable, pero reconfortaba. Lois no dijo nada, pero Elliot, sentado frente a él, notó su mirada. El supervisor del puerto de Alborada seguía sentado erguido, con el maletín firmemente apoyado en su regazo. Señor, eso no sucede porque estén naturalmente limpios, es el código de la marea roja en acción. Luis levantó un ojo. Elliot continuó, en otros puertos, los estibadores viven en chozas, ganan monedas de cobre al día, y si reciben comida caliente al día siguiente depende del humor del jefe. En Red Tide, ofrecemos alojamiento asignado y un sistema de salario mensual. En consecuencia, existen contratos estrictos.
Quienes defecan indiscriminadamente pierden 3 días de salario, quienes se emborrachan y causan problemas ven revocado su derecho a la vivienda y son desalojados. Cuando consiguen dignidad y dinero, nadie quiere volver a ser ganado. Elliot habló con desenfrenado fervor, fue su sistema el que los transformó de bestias en ciudadanos. El carruaje avanzaba lentamente por la calle principal de la zona residencial. Era la hora del cambio de turno y un torrente gris de gente inundaba las calles. Los trabajadores vestían uniformes de trabajo de lona gruesa y duradera, con puños y rodillas reforzados. Sus caras estaban cubiertas de polvo de carbón y sus uñas estaban lejos de estar limpias. Pero les cortaban el pelo corto. No por estética, sino para evitar piojos, sarpullidos y enfermedades que, en el pasado, eran imposibles de erradicar de las favelas. Lo más importante es que sus ojos eran claros, su mirada recorría las calles, los gendarmes apostados y los carteles de información al borde de la carretera, sin evasión ni insensibilidad. Cuando pasó el carruaje de vapor que transportaba la bandera del gobernador, la multitud en la calle se detuvo espontáneamente para saludar. Afortunadamente no reconocieron a Lois, de lo contrario habrían rodeado el carruaje. Lois observó la escena en silencio por un momento y luego golpeó suavemente el papel con su dedo. Esto es lo que quiero ver, dijo con voz firme pero no fuerte. Incluso los portadores más humildes se mantienen firmes. El carruaje continuó adelante, el pulso de la locomotora de vapor resonaba detrás de ellos y las líneas geométricas de la calle se extendían en la niebla. Luis observó todo y finalmente exhaló lentamente. El orden es verdaderamente el lujo más caro de la humanidad. El carruaje no se detuvo, siguió una suave pendiente y las afueras de la zona residencial rápidamente se perdieron en la distancia. En el instante siguiente, la vista se abrió de repente y la tranquilidad se interrumpió brutalmente. Se oían ruidos fuertes y estruendosos que provenían de todas direcciones, como si una nube de tormenta entera y baja se extendiera por el suelo. De repente el aire se volvió denso, la temperatura subió y el humo del carbón, mezclado con el aire caliente, golpeó sus rostros. Esta era la zona industrial del puerto. La mirada de Lois recorrió la calle y vio la elevada cinta transportadora impulsada por vapor que se extendía a lo largo de la mitad del área de la fábrica. La cinta transportadora negra corría a toda velocidad, impulsada por engranajes, emitiendo un áspero chirrido. El carbón y el mineral descargados junto a la vía eran brutalmente absorbidos por ella, transformándose en una cascada negra que caía continuamente a las profundidades del muelle. En otros puertos, esta escena tendría un significado muy diferente. Miles de esclavos sin camisa, cargando pesadas cestas de mineral, se arrastraban como hormigas por estrechos pasillos. Algunos resbalaron, otros cayeron y los que murieron de agotamiento fueron pateados casualmente hacia el mar sin siquiera un descanso. Pero allí, la carne y la sangre se habían retirado a la retaguardia, y el acero estaba en la vanguardia. Lois recordó una frase del informe, tasa de reemplazo de mecanización, 50%. Cuando ese gigante de acero devoraba y regurgitaba materiales ante nuestros ojos, ese número realmente ganaba peso, una cinta transportadora. Liberó a innumerables trabajadores. El vaso de agua en el vagón del tren tembló de repente, seguido de una vibración aún más fuerte. El sonido ahogó las olas, haciendo vibrar incluso el suelo bajo sus pies. Era un martillo de forja de 100 toneladas impulsado a vapor, cada impacto remodelaba el acero. En el interior del área de la fábrica se ardían incendios, el hierro fundido salpicaba, se movía rápidamente a un lado, se enfriaba y se le daba forma. Esa era la verdadera melodía principal de esta ciudad. Elliot estaba de pie a un lado del carruaje, mirando en la dirección de la mirada de Lois, su voz se elevaba ligeramente sin que Lois se diera cuenta. Esta es la conexión entre Grey Rock y Porto da Alvorada. Los minerales de la provincia de Grey Rock llegan directamente aquí por ferrocarril y se procesan en esta zona industrial. Levantó la mano, señalando el área envuelta en humo negro y fuego, su tono transmitía una certeza casi orgullosa. Mi señor, su sistema de asignación de recursos es realmente asombroso. Sin una minería meticulosa por parte de los nobles, cada pieza de mineral de hierro se entrega exactamente donde debe ir, convirtiéndose en la armadura del imperio. Otros caballeros, comenzó Lois lentamente, siguen azotando esclavos, mientras nosotros aprendemos a usar sistemas para aprovechar el vapor. Él apartó la mirada y miró a Elliot. Vamos, llévame al astillero. La cúpula del dique seco parecía una montaña hueca. Vigas de acero se entrecruzaban y cientos de focos alquímicos colgaban arriba, iluminando el área de abajo con un blanco intenso. La luz cayó sobre la superficie de acero y luego fue dispersada por el aceite de la máquina, dando como resultado un brillo frío y duro que hacía que incluso las sombras parecieran nítidas. El aire era una mezcla del olor a metal quemado, la dulzura empalagosa del aceite lubricante de alta calidad y el calor persistente del vapor que presionaba los pulmones. Esta era la zona más profunda de Porto da Alvorada, el astillero de Porto da Alvorada. Era inaccesible para cualquier trabajador, los canales estaban sellados capa por capa y el terreno estaba limpiado casi deliberadamente, haciendo que incluso los pasos resonaran fuerte. Luis se detuvo. Su mirada no se dirigió de inmediato a la parte inferior del astillero, sino a la figura en el andamio. Era un hombre mayor, fuera de lugar allí. Estaba de pie sobre la estructura de acero suspendida en el aire, de espaldas a la entrada. No era alto, pero tenía una postura excepcionalmente erguida. Llevaba pantalones de trabajo de lino negro manchados con aceite de máquina, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto unas muñecas callosas. En marcado contraste con este atuendo estaba el pañuelo de seda, ligeramente amarillento y meticulosamente atado alrededor de su cuello. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, incluso usando pomada, y brillaba sutilmente bajo las luces. En la mano no tenía una llave inglesa sino un trozo de tiza. Junto a la estructura de acero había una pizarra, cubierta de densas líneas.
No era un dibujo externo, sino un diagrama complejo y extremadamente detallado de las estructuras de tensión. El ángulo de esa costilla está mal. No se nota en aguas tranquilas, pero cuando está a plena carga, con olas laterales y viento en contra, se agrietará primero. Construir barcos no es como apilar madera. Golpeó el dibujo con fuerza con la tiza. Se trata de dar a los marineros un hogar habitable en medio de olas embravecidas y cargas pesadas. Aunque se rompan los remaches, la estructura no puede derrumbarse. ¿Recordáis eso, niños? Abajo estaban varios ingenieros, con planos en la mano, con la frente sudorosa, pero sin atreverse a refutarlos, limitándose a asentir repetidamente con la cabeza. En ese momento, era menos un artesano y más un gran maestro que transmitía un legado. Elliot anunció su llegada en voz baja. Solo entonces el anciano se dio la vuelta. Al ver a Luis, no mostró pánico ni se precipitó hacia abajo del andamio. Se quitó las gafas de leer, limpió meticulosamente el polvo de tiza con un pañuelo y luego puso su mano sobre su pecho para ajustar la insignia ennegrecida. Era una antigua insignia de la familia Calvin, tan oxidada que apenas se veía su brillo original, pero había sido limpiada meticulosamente. Así que se aferró con fuerza al andamio que se balanceaba. En ese momento, su espalda estaba recta como una vara, como si reafirmara su último vestigio de dignidad. Realizó un saludo estándar e impecable de la corte del antiguo imperio, tocándose el pecho. Este fue su homenaje, como constructor naval, a alguien que realmente entendía los barcos, a los artesanos y esa época. La espalda del anciano estaba perfectamente recta, pero todavía se percibía una tensión momentánea. Estaba reprimiendo sus emociones, como si tratara de no parecer indigno. Lord Louis, su voz era más baja que antes, pero más firme. Si no fuera por usted, estas manos mías me habrían sido arrebatadas hace mucho tiempo. Hizo una pausa y su mirada recorrió brevemente las vigas de acero circundantes, los andamios y los jóvenes ingenieros que permanecían sin aliento. Me permitiste quedarme aquí en el astillero e hiciste que estos niños quisieran escuchar a un anciano. Para mí, eso es la mayor bondad. Dicho esto, finalmente no ofreció más explicaciones. Simplemente respiró profundamente, como si alejara todo lo que lo oprimía en el pecho, y luego recuperó rápidamente el control de sus emociones. Luego se hizo a un lado, levantó la mano, señalando las profundidades del astillero y, por primera vez, un entusiasmo que no podía ocultar brilló en su voz. Por favor. Los focos se encendieron uno a uno, disipando las sombras capa por capa. 2 gigantes de acero yacían en silencio en el fondo del dique seco. Sin simplificaciones excesivas ni adornos. Como fortalezas negras erigidas a la fuerza sobre la superficie del agua. En la armadura de proa del barco, a la izquierda, estaba fundido en bronce el impresionante nombre, Fernando. La mirada de Louis se detuvo en esa frase por un momento. Nunca rompo mi palabra, Orland. Tu apellido quedará grabado en el buque insignia de la Armada de la Marea Roja. La nuez de Adán del viejo constructor naval subía y bajaba visiblemente. Él no respondió, simplemente miró fijamente la nave, como si confirmara su continua existencia. Este barco no pertenecía en absoluto a esta época. Su casco era ancho y su francobordo extremadamente alto, exudando una sensación de opresión sofocante. Completamente negro, sin madera expuesta, enteramente cubierto por gruesas placas de acero endurecido en la superficie. El casco presentaba 2 filas de puertos de armas frías, abiertos silenciosamente como las troneras de una fortaleza. En el centro del barco, 2 enormes chimeneas se inclinaban hacia atrás. Aunque ya están extinguidos, es posible imaginar la escena de ellos arrojando humo negro y oscureciendo el cielo. La voz de Orland resonó en el dique cavernoso y seco, rebosante de un orgullo casi insano. Ella no es ni bella ni delicada, mi señor, nació para poner fin a esta era. Miró el barco como si fuera su hijo más querido. Y Louis se quedó a la sombra del acero, extendiendo la mano para tocar la fría armadura. No, Orland, esta es, de hecho, la obra de arte más hermosa de esta era. Capítulo 443. La pesada y hermética puerta lateral se cerró de golpe detrás de ellos. Los pestillos metálicos se cerraron uno a uno, emitiendo un ruido sordo y breve. La brisa del mar, el sonido de las olas y el clamor de las voces humanas en el exterior fueron instantáneamente silenciados por el acero. El pasillo era estrecho y bajo, con placas de acero gris oscuro a ambos lados, sin un ápice de decoración superflua. Hileras de cabezas de remaches estaban clavadas con precisión y densidad en las paredes, como las juntas expuestas de una bestia gigante. Cada pocos pasos se encendía una lámpara de cristal a prueba de explosiones. La pantalla de la lámpara, ligeramente amarillenta por la exposición prolongada a altas temperaturas, proyectaba una luz parpadeante que fragmentaba las sombras en pedazos. Orland caminaba delante, con pasos tan firmes como si no fuera un anciano. Se detuvo frente a una puerta excepcionalmente gruesa e impermeable, levantó la mano y golpeó el pomo de cobre puro en el lateral. El sonido metálico fue nítido y sólido. Dividí el barco entero en 40 compartimentos estancos independientes. El tono del anciano delataba un evidente orgullo al girar la manija, indicándole a Louis que observara el complejo mecanismo de cierre. Aunque lo alcance un torpedo o lo hunda un pirata, mientras las puertas estén selladas, flotará como un corcho. Aquí, la comodidad es superflua, solo la supervivencia es primordial. Louis extendió la mano y tocó la placa de acero. La sensación fresca y áspera transmitida a las yemas de sus dedos lo tranquilizó más que cualquier seda cara. Tienes razón, Orland. Louis retiró la mano en señal de aprobación. En el mar, la supervivencia es la única elegancia. Aunque tengamos que morir, que sea luchando, no ahogándonos en un ataúd agujereado.
Orlan quedó atónito por un momento, luego asintió pesadamente. Siguieron descendiendo. Cuanto más se adentraban en el pozo, más caliente se volvía el aire y más intensa la vibración bajo sus pies. Aunque la maquinaria aún no estaba a plena potencia, toda la nave parecía estar suprimiendo alguna fuerza inminente. En el instante en que se abrió la puerta insonorizada de la sala de máquinas, prácticamente salió a borbotones un rugido tremendo y una ola de calor. El espacio se expandió repentinamente. 4 enormes máquinas de vapor verticales ocupaban todo el compartimento central. Bielas gruesas, ejes de motor y cilindros estaban apilados en capas, como órganos internos forjados en acero, brillando con un brillo metálico frío. Junto a ellos había enormes calderas de carbón, con las puertas entreabiertas, y la luz del fuego proyectaba un resplandor rojo sangre en todo el oscuro compartimento. Varios obreros sin camisa trabajaban incansablemente frente a los hornos, retirando carbón con palas. El sudor corría por su espalda oscura, salpicando las placas de hierro abrasadoras mientras sus músculos se flexionaban, produciendo crujidos. Al ver que la puerta de la cabina se abría, estos trabajadores de nivel inferior instintivamente detuvieron lo que estaban haciendo. Miraron a Lois, vestido con un abrigo, con un dejo de reverencia desconcertada en sus ojos. Por un momento, el aire pareció congelarse. ¿Qué miras? Orlan dio un paso al frente, con su voz resonando como una campana en el espacio cerrado. Ante ti se encuentra quien dio vida a este barco, el soberano del territorio de la Marea Roja, Lord Louis Calvino. Las pupilas de los transportistas de carbón se contrajeron bruscamente y trataron de arrodillarse apresuradamente. Luis dijo, no te preocupes por mí, continúa. Al segundo siguiente, el sonido de gente transportando carbón con una pala aumentó repentinamente en intensidad. Si antes era solo trabajo manual, ahora se le ha añadido al sonido un ritmo ferviente. Las palas de hierro golpeaban las pilas de carbón, y este era arrojado al horno con movimientos más rápidos y vigorosos que antes. No se atrevieron a mirar directamente a los ojos de este gran señor, sino que vertieron toda su gratitud en el caldero. Las llamas lamieron violentamente el interior del horno y la aguja del manómetro tembló ligeramente. Luis observó todo esto y asintió levemente. Bien, muy emocionante. El anciano condujo a Lois al centro de la sala de máquinas, señalando el grueso eje de transmisión que atravesaba el casco del barco, tecnología de fundición integrada de la fábrica de vapor. Desde aquí, se conecta directamente a las hélices gemelas de la popa. Extendió la mano y palmeó el mango, como si estuviera calmando a un caballo de guerra temperamental pero obediente. Mientras la caldera esté lo suficientemente caliente, puede impulsar este bloque de hierro de 7000 toneladas muy lejos. Los labios del anciano se curvaron ligeramente, y un brillo ferviente brilló en sus ojos. Después de inspeccionar el núcleo de vapor, ambos descendieron lentamente en el ascensor hidráulico. Cables de acero gruesos, tensados sobre rieles guía, emiten un zumbido bajo y constante. A medida que la altitud disminuía gradualmente, la vibración en el interior de la nave se hacía más pronunciada, como si penetrara en las profundidades más peligrosas de un gigante de acero. A lo largo de sus huesos y venas. Ya no podía llamarse simplemente camarote de barco. Era más bien un museo de la violencia sellado en acero. En la primera cubierta principal de cañones, el espacio estaba elevado intencionalmente y era excepcionalmente espacioso. A lo largo del eje central, 2 enormes torres de cañones se elevaban una al lado de la otra, como 2 colinas de hierro dormidas, presionando firmemente contra el centro de gravedad del barco. Lois solo les echó un vistazo rápido para confirmar las especificaciones de los objetos en cuestión. Los cañones oscuros y gruesos de las armas se extendían hacia adelante, con anillos de refrigeración y refuerzo apilados en capas. Incluso estando parados, el frío que emanaba de las bocas era suficiente para causar una sensación instintiva de asfixia. Orlan se quedó de pie junto a la torreta, extendiendo la mano para acariciar la armadura fría y remachada. Este diseño del cañón principal se ejecutó exactamente de acuerdo con sus especificaciones. Había un atisbo de asombro en los ojos del anciano. En el plan inicial, se había intentado utilizar un calibre medio más económico, pero Luis vetó la idea con un solo voto. Durante mis años de servicio en la provincia del sudeste, vi muchos buques de guerra magníficos, con hermosos aparejos, que se convirtieron en ataúdes flotantes después del primer disparo. La voz de Orlan resonó en la cubierta vacía, pero dijiste que la primera ronda tenía que ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadada. Para romperles los huesos antes de que sintieran el dolor. Lois dio un paso adelante y sus dedos recorrieron el áspero cuerpo de hierro fundido del arma. En el mundo del futuro, el calibre es justicia y el alcance es verdad. La voz de Lois era tranquila y fría, como si hablara del tiempo. No quiero darles a nuestros enemigos la oportunidad de sentarse a negociar. Esto no es para dialogar, Orlan, es para un juicio unilateral. Combinado con las bombas mágicas fabricadas especialmente por el territorio Marea Roja, añadió Orlan, un solo disparo puede abrir un agujero de 5 metros de diámetro en un buque de guerra de madera común y corriente. Eso es destrucción absoluta. El ascensor continuó su descenso. El espacio en el segundo nivel se volvió notablemente más reducido. A ambos lados del casco se desplegaban filas de fortificaciones blindadas, y dentro de cada una, un cañón de disparo rápido permanecía inactivo. Los cañones tenían líneas elegantes pero feroces, y los cinturones de munición de bronce estaban cuidadosamente enrollados alrededor de los soportes de alimentación. Como serpientes venenosas listas para ser despertadas por el olor de la sangre. 12 armas de mediano y pequeño calibre. Lois examinó los cañones. La capacidad de munición ha aumentado un 30% en comparación con el plan original. Orlan asintió con expresión solemne. Esto es para lidiar con la guerra sucia que anotaste en los planos. No fue una batalla decisiva entre caballeros y flotas, sino un atolladero de números abrumadores.
Luis sabía muy bien que el mar de hielo del norte no solo estaba habitado por piratas, sino también por enjambres de tritones y, aún más extrañas, criaturas mágicas gregarias. Contra multitudes descontroladas, la precisión es secundaria. Lois cogió un cinturón de municiones frío y lo sopesó. Los cañones principales son los encargados de infundir miedo en el enemigo, y estos son los encargados de destrozar la superficie del mar. Quiero una descarga, una tormenta de metal sin puntos ciegos. Luego, en el tercer piso, el aire de repente se volvió abrasador. El techo era bajo y las tuberías densas. En plataformas elevadas sobre la cubierta se instalaron varios conjuntos de dispositivos de aspecto monstruoso, con múltiples cañones cortos y gruesos dispuestos en abanico, conectados a líneas de vapor independientes. Segadores, anunció Orlan. 600 disparos por minuto. Cualquier criatura que intente abordar, ya sean piratas o tritones legendarios, será destrozada en cuanto ponga un pie en cubierta. Y debajo de estos dispositivos, se escondía una hilera de discretas boquillas a lo largo del borde del barco. También está el sistema aliento de dragón. Un chorro de aceite gelificado alquímico a alta presión que se enciende al instante. Orlan hizo un gesto. Si algo se arrastra por la nave, toda la nave se transformará al instante en un erizo en llamas. Este es el fuego que purifica la impureza. Luis asintió con satisfacción. Esta era la manifestación física de su extrema aversión al combate cuerpo a cuerpo. En este mundo con poca magia, cualquier acción que permitiera al enemigo acercarse era un error táctico. Finalmente, el ascensor descendió al nivel más bajo. Aquí, cerca de la popa, el espacio parecía vacío y frío. Unas barandillas inclinadas conducían directamente al agua exterior. Junto a ellas, se colocaban varios barriles de hierro de gran tamaño, con runas grabadas en sus cuerpos para detectar la presión del agua. Bombas de choque de aguas profundas. Orlan miró aquellos barriles de hierro con expresión compleja. Esta fue la última parte en incluirse en los planos del proyecto, y también la que menos entendía, hasta que Lois le mostró el informe estadístico sobre barcos perdidos sin contacto. Sistema de contramedida subacuático. La incompresibilidad del agua multiplica por 10 el impacto al detonar. Susurró Orlan, si de verdad hay algo ahí abajo, tus órganos internos serán los primeros en destrozarse. Tiene que estar ahí, lo interrumpió Lois con un tono inconfundible. Orlan, recuerda mis palabras. Lois se giró, dando la espalda a la pila de cargas de profundidad, con la mirada clavada en el oscuro compartimento como si estuviera mirando hacia las profundidades del mar desconocido. Mucha gente piensa que el mar está en calma, que esconderse bajo el agua es seguro, pero yo no lo creo. Habrá enemigos aún más terribles bajo el agua. Al caer la noche, regresaron a la torre de mando totalmente blindada. Situado en el punto más alto del casco, era el centro neurálgico de todo el buque de guerra, su verdadero cerebro. Vidrio antibalas, de 5 centímetros de espesor, inclinado hacia adelante como un escudo frío y rígido, que separa el exterior del interior. A través del cristal se podía ver la larga y vacía cubierta de proa y el cañón principal apuntando silenciosamente hacia el cielo nocturno. El cañón del arma estaba en silencio, pero transmitía una sensación opresiva de que podía destruirlo todo en cualquier momento. A diferencia de los compartimentos inferiores, el aire aquí era excepcionalmente silencioso. Solo el débil sonido de los engranajes engranando lentamente dentro del panel de instrumentos, ocasionalmente acompañado por pequeños saltos de los indicadores. Contrastaba fuertemente con el rugido aún no del todo despertado que resonaba por todo el barco. Lois agarró el frío volante de hierro negro sin mirar la carta náutica, con la mirada clavada en el cristal a prueba de balas, fija en el mar oscuro y brumoso que tenía delante. Según las normas de la Armada Imperial, un buque nuevo requiere al menos 3 meses de pruebas en el mar y un periodo de adaptación. Solo hemos completado la mitad de las pruebas. Hizo una pausa, con voz tranquila pero opresiva, pero Orlan, si lo sacara ahora y viera sangre, me decepcionaría. El viejo constructor de barcos se quedó atónito por un momento, pero luego comprendió el significado de las palabras. No lo disuadió, al contrario, el fanatismo en sus ojos se intensificó, como si estuviera hablando de un banquete inminente. Se lubricaron todas las bielas, e incluso se ajustó el cilindro número 3, el más difícil de complacer. Es como un tiburón recién nacido, pero voraz, mi señor. No necesita una prueba suave en el mar, anhela un sacrificio de sangre. Muy bien. Una sonrisa débil y fría curvó los labios de Lois, y sus dedos tamborilearon suavemente sobre el volante. Una banda de escoria suicida se ha reunido en la ruta marítima del sur. No hay necesidad de buscar un barco objetivo, esta gente es el objetivo más adecuado. Luis se giró y dio la última orden al ayudante que estaba detrás de él, envía el mensaje. Toda la flota se reabastecerá y realizará los preparativos finales esta noche. Mañana a las 6 de la mañana, partiremos puntualmente. El muelle del puerto de Alborada ya estaba repleto de miles de vecinos que habían oído la noticia. El pálido aliento que exhalaban convergió en una nube de ansiedad y la mirada de todos se fijó en la enorme silueta negra en el astillero. Duda, miedo y un silencio sepulcral, como a la espera del juicio. ¿Cómo puede el hierro flotar en el agua?, balbuceó un comerciante, agarrado a un poste de amarre, con el rostro contraído por la incredulidad. ¿Ese es un ataúd destinado a hundirse? ¡Guau! Un rugido ensordecedor rompió instantáneamente la tranquilidad de la mañana. El sonido no era el melodioso cuerno de la era de la navegación, sino más bien el agudo grito del vapor a alta presión que pasaba a través de silbatos de bronce. Era opresivo y áspero, con una fuerza penetrante, que paralizaba el corazón y que ahogaba instantáneamente el sonido de las olas, causando dolor en los tímpanos de los trabajadores de la primera fila. Inmediatamente después, el suelo empezó a temblar. Auge.
Bajo la mirada aterrorizada de todos, dos columnas de humo negro, tan densas que parecían casi sólidas, brotaron de las enormes chimeneas como el aliento de un dragón malvado despertando. El humo espeso y negro tiñó instantáneamente el cielo previamente blanco grisáceo, oscureciendo incluso el primer rayo de sol que acababa de aparecer. Un sentimiento de opresión, denominado el monstruo industrial, descendió sobre este mundo bárbaro por primera vez. Se movió, se movió. Un grito estalló entre la multitud. Acompañado por el fuerte crujido de los tornos al tensarse, esa montaña de acero negro, desafiando el sentido común, efectivamente empujó el agua del mar delante de ella, apoyándose en el irritante núcleo de vapor en su interior. La punta afilada de la proa cortó el agua, levantando no espuma blanca, sino dos paredes de agua turbulenta y turbulenta. Las enormes hélices de popa giraban frenéticamente, convirtiendo la tranquila bahía en un caldero hirviente. La pipa del comerciante cayó al suelo y se hizo añicos. Observó cómo la majestuosa armadura remachada pasaba junto a él, vio el cañón gigante capaz de albergar a un adulto en su interior, y sus rodillas se doblaron. Instintivamente, se arrodilló. Para la gente de aquella época, todo lo que tenía ante sus ojos ya no era una herramienta, sino un milagro aterrador. ¿Será esto, el poder de Dios? Un joven minero, con el rostro cubierto de hollín, observaba la humareda negra que salía, mientras su mirada pasaba gradualmente del desconcierto al fervor. Apretó los puños con fuerza, sintiendo la vibración bajo sus pies. No se trataba de un encantamiento etéreo de un mago, era acero, un milagro alimentado por el carbón que ellos mismos habían extraído. Alguien empezó a gritar y al segundo siguiente, el rugido largamente reprimido estalló como un volcán. ¡Viva larguísima vida! ¡Viva el señor de la marea roja! Miles de vítores resonaron, frenéticos y roncos, ahogando incluso el rugido de la máquina de vapor. En esta adoración ensordecedora, este gigante del acero, representante de la verdad industrial, mantuvo arrogantemente la cabeza en alto. Aplastando las olas de la era antigua, llevando consigo toda la intención asesina, navegó lentamente hacia el vasto mar envuelto en niebla. Ese era su terreno de caza. Capítulo 444. La cabina del capitán en el Escorpión no era espaciosa. Comparado con el lujo de los nuevos ricos en Príncipe do Recife Negro, este lugar parecía estrecho, pero rebosante de abundancia salvaje. Alfombras de seda desgastadas estaban tiradas descuidadamente en el suelo, varios adornos de oro, toscamente hechos pero pesados, colgaban de las paredes y en la esquina de la mesa. Recipientes de vino dorados típicos del sur de los Estados Unidos estaban apilados como chatarra olvidada. Rosa estaba sentada a la mesa, su cuchillo de plata cortando el pan blanco, la hoja hundiéndose en la suave corteza casi sin resistencia. La mantequilla estaba untada generosamente por encima, brillando con un aspecto grasoso pero tentador bajo la tenue luz de las velas. Desde afuera de la ventana se oía un leve sonido de masticación. Era el sonido de sus marineros agazapados en los lugares más expuestos de la cubierta, royendo galletas negras endurecidas. Migas secas caían en las grietas de la cubierta y eran rápidamente presionadas contra la veta de la madera por los pies descalzos. Por supuesto, no todos eran así. Un pequeño grupo de miembros esenciales de la tripulación se reunió alrededor de una fogata protegida del viento. Les daban pan blando mezclado con grasa y, de vez en cuando, podían turnarse para beber un sorbo de vino ligero. Estos eran los hombres encargados de manejar las velas y los cañones, los verdaderos recursos que determinaban la vida o la muerte durante el combate. En cuanto a los que están en la base de la pirámide social, los cerdos recién reclutados. Los desafortunados que debían dinero a los barcos o simplemente los trabajadores que tuvieron la desgracia de ser reclutados a la fuerza. Solo podían agacharse ante el viento frío, usando la saliva para ablandar aquellas galletas negras que eran tan duras como rocas. Los piratas nunca fueron una banda de hermanos idénticos, sino más bien una escalera en la que cada peldaño se apoyaba en el inferior. Los que estaban en el centro de la cubierta pisotearon a los de popa pisotearon a los de la bodega, y ella los pisoteó a todos. A sus ojos, el hecho de que ese pedazo de basura estuviera vivo y parado en la cubierta ya era una bendición. Rosa tomó un bocado de pan, cogió su copa de vino y bebió un sorbo. Al instante siguiente, su expresión se oscureció. «Va». Escupió el vino de vuelta a la copa, con el único ojo que le quedaba lleno de asco. Maldito vino sureño agrio. Agitó el vaso con fuerza, como para confirmar que esos malditos oportunistas habían diluido la bebida. Echo mucho de menos la bebida fuerte del norte. Aunque Luis había bloqueado las rutas marítimas del norte en los últimos años, no le faltaban provisiones. En las rutas marítimas del sur siempre había graneleros y flotas mercantes de porcelana desafortunados que eran atacados. Los vientres llenos de grano y porcelana podían intercambiarse por monedas de oro, pero estos artículos tenían una baja rotación y el beneficio real era lamentablemente pequeño. Este tipo de basura nunca ha hecho rica a la gente de la noche a la mañana. Lo que Rosa realmente quería eran que las bodegas de carga de las rutas marítimas del norte estuvieran selladas con las marcas de la marea roja. Acero refinado, componentes alquímicos, cajas de armas militares estándar, estas cosas eran la verdadera fuente de enormes ganancias, pero desde que el territorio de la marea roja bloqueó las rutas, esta veta de oro ha sido completamente cortada. Ella odiaba a Louis porque ese maldito señor del norte había convertido sus enormes ganancias en ganancias insignificantes. En ese momento se escuchó un ruido de golpes que provenía del exterior del mirador. Un enorme albatros se posó en el mástil, recogiendo las plumas que habían sido erizadas por el viento del mar. Un pequeño objeto, envuelto herméticamente en lona encerada, fue lanzado con precisión a través del ojo de buey entreabierto, aterrizando con un ruido sordo sobre la mesa.
Rosa entrecerró los ojos, conteniendo la respiración primero para confirmar que nadie estuviera escuchando detrás de la puerta, antes de desenvolver lentamente el mantel de plástico. Escondido silenciosamente dentro del paquete había una ficha de Black Reef, una carta de ese maldito viejo Balk. Al lado de la tarjeta había una perla negra de aguas profundas, del tamaño de un pulgar. A la luz de las velas, la perla brillaba con un resplandor intenso y profundo, como si todo el cielo nocturno se hubiera condensado en esa pequeña concha. La respiración de Rosa se detuvo visiblemente por un momento. Aquella única perla valía 3 meses de sus ingresos procedentes de expediciones al sur. Extendió la mano y agarró la perla negra en su palma, sintiendo su textura fresca y suave, y luego desdobló la carta. La letra era tosca, sin adornos superfluos. Rosa, sé que aún puedes ganar algo de dinero en el sur, pero ¿no extrañas las armas y el acero del norte? Rosa se burló y la carta continuó. Encontré la manera de acabar con esa tortuga de hierro, Lois. Toque de corrosión, un veneno que puede derretir instantáneamente la armadura de hierro negro como agua caliente vertida sobre la nieve. Venid a las Islas Fragmentadas y los 7 nos dividiremos este pastel. Cada barco mercante de la marea roja se convertirá en un tesoro flotante. Rosa jugueteó repetidamente con la perla negra, mientras la codicia y el cálculo se entrelazaban en su único ojo, cada vez más brillante. ¿Ese viejo sinvergüenza de Balk realmente está acumulando cosas tan buenas? Conociendo a Balk, si fuera un trato que pudiera guardar para sí mismo, ese viejo tiburón nunca dejaría escapar ningún rastro del secreto. La única razón por la que convocaría a las 7 facciones es porque no puede manejar esto solo. O bien el objeto es muy peligroso o no es tan poderoso como afirma. O tal vez el coraje del anciano ya no es el que solía ser y prefiere arrastrar a un grupo de amigos que sentarse solo en la mesa de juego. No es la primera vez que Balk hace algo así. Durante décadas, siempre que aparecía una presa que no merecía la pena ni era fácil de abandonar, recurría primero a esta estrategia. Difunde rumores, convoca a sus pares, promete división y arroja a todos a la misma olla para que hiervan. Hace aproximadamente una década, cuando las rutas marítimas de la Federación Esmeralda estaban en el pico de su rentabilidad, se llevaba a cabo la llamada caza conjunta cada 1 o 2 años. A veces 3 facciones, a veces 5, el mayor número que jamás reunieron fue 9 Black Sails. En una ocasión muy famosa, cazaron a la flota de escolta de largo alcance de la Federación como hienas voraces. Aparentemente se trataba de una alianza para compartir beneficios, pero en realidad todos estaban conspirando unos contra otros, usando a sus aliados como carne de cañón. En esa batalla final, 17 barcos de la Federación se hundieron y la mitad de los piratas murieron. Y Balk, como de costumbre, se retiró temprano, cuando el fuego era más intenso, conservando sus fuerzas lo máximo posible. Fue por la elección repetida de pisar los cadáveres de sus aliados para desembarcar que llegó donde está hoy. Al pensarlo, la sonrisa en los labios de Rosa se hizo aún más fría. Si ese llamado toque de corrosión realmente tuvo el efecto descrito en la carta, sacó la lengua y se lamió con avidez sus labios agrietados. ¿Ir a las Islas Fragmentadas? Claro que sí. Pero no para darse la mano y formar una alianza. Lo que ella pretendía era devorar esa sinceridad, piel y huesos. Si pudiera conseguir la fórmula, entonces el próximo emperador pirata que gobernara los mares tendría un nuevo nombre. La flota disminuyó lentamente la velocidad a medida que se acercaba a las Islas Fragmentadas. Una niebla se elevó de la superficie del mar, no era el habitual vapor blanco, sino una sustancia gris de textura turbia. La niebla se acercaba cada vez más al agua negra como la brea, como una capa de gasa grasosa y sucia que no había sido lavada en años. Cuando el escorpión lo atacó, incluso el ruido en la cubierta parecía prácticamente amortiguado por esa espesa humedad. Un olor a pescado flotaba en el aire. Pero no era solo el hedor a pescado podrido, estaba mezclado con una dulzura repugnante, como si alguna especia cara se estuviera evaporando lentamente en un sótano húmedo y oscuro. Rosa se quedó de pie en la proa, respirando profundamente. Su único ojo restante se entrecerró levemente y una expresión que rayaba en el placer apareció en su rostro áspero. Ese aroma le recordó a un barco de especias del sur que había saqueado en su juventud. En el instante en que la palanca rompió el sello de la carga, este fue el olor que salió a borbotones, penetrante e intenso, pero espeluznante al mismo tiempo. Es el olor de las monedas de oro, murmuró en voz baja, con una sonrisa codiciosa formándose en la comisura de sus labios. Parece que ese miserable anciano Balk ha amasado una gran fortuna. Rosa murmuró suavemente, su mirada atravesando la niebla, fijada intensamente en la lejana fortaleza negra que aparecía y desaparecía vagamente entre los arrecifes. A medida que la distancia disminuía, la niebla se dispersaba ligeramente. Las pupilas de Rosa se contrajeron de repente. Varios buques de guerra de diferentes modelos estaban anclados silenciosamente en el muelle debajo de Skull Fortress. Aunque las velas negras estaban plegadas, las banderas destrozadas y ensangrentadas de los mástiles resaltaban particularmente en la niebla gris. Cana el rompehuesos, víbora, incluso ese viejo charlatán está aquí. Los dedos de Rosa rozaron inconscientemente la daga contra su cintura. Su codicia inicial se disipó instantáneamente, transformándose en absoluta calma. Al parecer Balk no estaba mintiendo. Eso es un festín, pero encerrar a tantos tiburones hambrientos en una piscina, ¿no tiene miedo de que lo despedacen primero? A menos que tenga unas infalible bajo la manga que le permita controlar la situación. Parece que este no es un regalo inesperado, es una lucha por la supervivencia. El barco continuó su camino. A 5 millas náuticas de la fortaleza Calavera, Rosa levantó la mano para indicarle que se detuviera. Echen anclas. La distancia estaba definida con precisión, estaba a favor del viento, pero justo dentro del alcance de los cañones costeros, lo que permitía maniobras inmediatas y escape, si fuera necesario.
Se dio la vuelta y regresó a la cabina del capitán. Colgó su pesado abrigo de capitán y comenzó a revisar sus pertenencias personales, artículo por artículo. El primer oficial Miller estaba de pie junto a ella, observándola guardar 2 dagas envenenadas en sus mangas, y finalmente no pudo evitar preguntar: «Jefe, hay barcos de al menos 4 facciones ahí fuera. En esta situación, realmente necesita entrar». Rosa no levantó la vista, comprobando eficientemente su munición. «Ya que estoy aquí, ¿quién querría irse sin ver esto?». Escucha con atención. Finalmente giró la cabeza, con la mirada afilada como un cuchillo. Gira el barco de lado, apunta todos los cañones laterales hacia la fortaleza, pero no te acerques ni un centímetro. Miller se sorprendió e instintivamente preguntó: «Si no sales después de 2 horas, o si vemos una bengala roja, debería liderar a los hombres para rescatarte». Rosa se burló de él, mirándolo como si fuera idiota. «Tonto. Si incluso yo fallo allí, ustedes, los líderes, arruinarán sus propias vidas». Se acercó, con una crueldad innegable en la voz. «Si algo sale mal, o si oyen ruidos extraños en el interior, den la orden de inmediato. Disparen indiscriminadamente contra la fortaleza. Agiten las aguas. Cuanto más agitado, mejor». Miller abrió la boca. «¿Y entonces?». «Entonces vete. Yo usaré el caos para retirarme bajo el agua». Rosa extendió la mano y la golpeó contra la pared de madera de la cabina, con una mirada amenazadora y penetrante. «Recuerda, este barco es el ahorro de toda mi vida y la base de mi estabilidad en el mar. Te prohíbo que lo pierdas ahí, aunque sea para salvarme». Mientras el barco permaneciera allí, Rosa podría volver a levantarse. Si el barco se perdía, incluso si escapaba con vida, sería devorado por otros piratas como Carroña, dejando solo restos. El pequeño bote fue bajado y Rosa, con sus 2 guardias de élite, desembarcó en el muelle. El muelle estaba aún más silencioso de lo que había imaginado. Aunque había varios barcos piratas anclados, no se oía ni un solo sonido de juegos de dados ni de gente bebiendo en los muelles. El silencio era extrañamente anormal. Varios asistentes vestidos con túnicas negras estaban de pie a ambos lados, con la cabeza gacha y los movimientos rígidos y lentos. A medida que la distancia disminuía, el sabor dulce y desagradable a pescado se hacía más intenso. La mirada de Rosa recorrió las manos visibles bajo las túnicas negras y sus pupilas se estrecharon ligeramente. La piel tenía una textura arrugada y grisácea, aparentemente cubierta de una mucosidad que nunca se secaba. Parecida tanto a una enfermedad grave de la piel como a un cadáver hinchado que había estado sumergido en agua durante demasiado tiempo. ¿Podría ser lepra marina? ¿O un efecto secundario de algún veneno alquímico? Ella evaluó la situación en secreto, con su mano descansando discretamente sobre la empuñadura de su espada. ¿Qué demonios está tramando ese maldito viejo Balk? Rosa no dijo nada en voz alta, pero su mirada se volvió cada vez más sombría. En lugar de burlarse del declive de su oponente como solía hacer, todos sus músculos se tensaron, como un guepardo que entra en un territorio desconocido, lleno del olor de su propia especie. Sus botas de cuero con tacones altos tintinearon claramente sobre el deteriorado muelle de madera. Clic, clic, clic. Con cada paso, observaba las sombras que la rodeaban. A sus ojos, aquello era realmente la guarida de un león. Pero quien lo custodia puede que no sea un león viejo y sin dientes, muy bien podría ser un monstruo llevado a la locura total solo para sobrevivir. Y tenía que estar extremadamente atenta para asegurarse de que era ella quien comía la carne, y no la carne en el plato. Y además... Capítulo 445. La cámara del consejo en el piso superior de la fortaleza Calavera era como un pozo profundo invertido, situado sobre un arrecife. Enormes muros de granito sellaban completamente el entorno, con solo un estrecho tragaluz abierto justo en el centro de la cúpula. La luz de la luna se filtraba como una aguja plateada alargada, penetrando sin vida el suelo. En el centro, había una mesa redonda con 3 lámparas de aceite con forma de animales marinos encendidas. Las llamas no parpadeaban, sino que se elevaban verticalmente, ardiendo con un verde siniestro y fantasmal. Las sombras de las lámparas se extendían infinitamente, proyectándose sobre las paredes y distorsionando las figuras de los sentados, transformándolas en formas grotescas y con garras. Rosa se sentó en una de las sillas, su único ojo escudriñando fríamente la mesa redonda. Khan, el rompehuesos, fue el primero en aparecer en su campo de visión. Esta bestia tenía sus pies, calzados con botas con clavos, apoyados directamente sobre la mesa, mientras sus manos agarraban una pierna de cordero cruda y aún sangrante, desgarrándola, carne y hueso. La sangre corría por su barba despeinada, produciendo un sonido claro e irritante al golpear la mesa. Gota a gota. Rosa se burló para sus adentros, una tonta descerebrada que solo sabía comer y matar. En cuanto consiguiera la fórmula del veneno, esa bestia sería la primera en ser eliminada. Su expresión cambió. Viper Saunders estaba acurrucado en su silla como una serpiente enfermiza y enroscada. Limpiaba repetidamente una daga cubierta de veneno con un trozo de piel de ciervo. Sus movimientos eran meticulosos, pero sus ojos siempre erraban, mirando los rincones oscuros del pasillo cada pocos segundos. Como si un asesino pudiera saltar en cualquier momento. Rosa se burló. Si algo realmente sucediera, ¿qué podría detener ese pequeño cuchillo? A su lado, el viejo charlatán moro susurraba oraciones que nadie podía entender. Frotó varias conchas de adivinación amarillentas entre sus dedos, inclinándose de vez en cuando hacia la lámpara de aceite para examinar los patrones en las conchas. Actuando siempre de forma mística, a ojos de Rosa no era más que basura que se ganaba la vida con palabras suaves. Rosa miró a su derecha, hacia las sillas vacías alrededor de la mesa.
Además de los que ya estaban muertos, había 2 lugares para los cobardes que no habían aparecido. Con el paso del tiempo, minuto a minuto, ese silencio húmedo, frío y mortal fue minando poco a poco su paciencia. De repente, Rosa se levantó y sacó de su cintura el florete con la empuñadura incrustada con joyas. Sonido metálico. La punta de la espada se hundió con fuerza en la mesa, lanzando astillas de madera por todas partes. La hoja seguía vibrando y zumbando. Miró a su alrededor, su voz áspera y cruel resonó repetidamente entre los muros de piedra que la rodeaban. Este lugar es tan frío como una morgue. ¿Ni siquiera tienen una criada que sirva vino? Será mejor que ese viejo Valk se dé prisa y se presente pronto, se burló Rosa, agarrando con fuerza la empuñadura de su espada. Si descubro que me engaña, o si no puede producir un veneno capaz de derretir barcos de hierro. Tan pronto como terminó de hablar. El viejo charlatán moro, que estaba acurrucado en el último asiento, dejó escapar de repente un grito agudo y extraño. ¡Ah! Ese sonido no parecía un jadeo de sorpresa, sino más bien un lamento forzado de su pecho por algo. De repente, esparció las conchas de adivinación que sostenía sobre la mesa. Esto no está bien, esto no está bien. Su voz temblaba como si algo húmedo y frío le apretara la garganta. No tienen dinero, ni veneno, ni salida. Moro se levantó bruscamente, tirando su silla, y su voz de repente se convirtió en un rugido descontrolado. Es todo agua. Hay agua abajo y agua arriba. Estamos en el fondo del mar. En el vientre de un pez. Corre. Esto no es un festín, es un sacrificio. Cuando cayó el silencio, hubo un breve momento de silencio en el ayuntamiento. Entonces estalló una explosión de risas. Khan sonrió, con la boca manchada de sangre, y se rió a carcajadas, señalando a Moro con la pierna de cordero. ¿El viejo está teniendo otro ataque? ¿El olor de mi cordero te ha empezado a dar pesadillas? Saunders levantó los párpados, con expresión fría e impaciente. Deja a un lado tus tácticas de intimidación, Moro. Si de verdad fueras capaz de calcular con tanta precisión, no estarías atrapado en el último asiento. Unas cuantas risas secas resonaron entre los muros de piedra, reprimiendo con fuerza esa extraña y persistente sensación. Pero Moro ya no podía oír nada. Lo único que podía sentir era el suelo bajo sus pies subiendo y bajando lentamente, como si el vientre de alguna criatura gigante estuviera respirando. Como un loco, apartó las sillas que le estorbaban y se tambaleó hacia las puertas de roble cerradas. En el preciso instante en que su mano estaba a punto de tocar el pomo de la puerta. La puerta se deslizó silenciosamente hacia el interior. Moro no pudo contenerse y cayó directamente en un abrazo rígido y frío. Valk finalmente hizo su aparición. Se quedó en la puerta, con una mano sosteniendo firmemente el hombro del viejo charlatán, como si estuviera ayudando a un viejo amigo borracho. El único ojo de Rosa se entrecerró ligeramente. El hombre que tenía delante se encontraba en un estado inquietantemente bueno. El anciano que necesitaba un bastón, cuyo rostro estaba cubierto de manchas de la edad y que parecía que iba a morir en cualquier momento, había desaparecido. Ahora, Valk estaba de pie con la espalda recta, vistiendo un elegante traje escarlata impecablemente confeccionado. Su cabello era negro y grueso, su línea capilar estaba extremadamente bien cuidada, su rostro irradiaba salud y su piel era tan firme que no parecía tener su edad. Moro tembló violentamente en sus brazos. Se congeló instantáneamente, incluso el grito se quedó atascado en su garganta, incapaz de escapar. Valk estaba sonriendo, las comisuras de su boca se estiraban formando un arco excesivamente amplio, pero sus ojos no habían parpadeado ni una vez en más de un minuto. Con la otra mano sostenía a una mujer, estaba envuelta en un espeso velo negro, sus pasos silenciosos, el dobladillo de su vestido deslizándose por el suelo, sus dedos de los pies completamente invisibles. Valk empujó suavemente a Moro hacia la silla, sus movimientos excesivamente tiernos, pero dejando marcas de dedos morados bien definidas en el brazo del otro. ¿Por qué huir, Moro? El festín apenas ha comenzado. Les pido disculpas, amigos, por haber preparado esto. Valk hizo una pausa, su sonrisa permaneció inalterada. Para el banquete, me tomé el tiempo de seleccionar cuidadosamente los ingredientes. La luz verde fantasmal de la lámpara parpadeaba detrás de él, iluminando su rostro y haciéndolo parecer notablemente joven. La tersura de aquella piel no era fruto de un buen cuidado, sino más bien como la de un cadáver que hubiera estado sumergido en agua fría durante mucho tiempo, hinchado al máximo, alisando todas las arrugas. Una a una, las miradas alrededor de la mesa redonda se volvieron hacia Valk. Viper Saunders entrecerró los ojos, la daga entre sus dedos giraba rápidamente y la hoja proyectaba una imagen residual en la luz verde fantasmal. Como caballero extraordinario de alto nivel, podía sentir claramente que, dentro del cuerpo de esa vieja criatura, la fuerza vital pulsaba de una manera que desafiaba la sabiduría convencional. No se trataba de un árbol que se recuperaba de la sequía en primavera. Era más bien como una piel que se llenaba a la fuerza con algo externo. Saunders humedeció los labios resecos, su voz era fría y ronca. Hola, viejo Valk. Parece que no solo encontraste un arma para lidiar con los barcos de hierro, sino que también lograste conseguir un balde de agua de baño de sucubo. Se rió sin disimulo, su mirada recorrió el rostro de Valk como un cuchillo. Esta piel es tan suave. Me dan ganas de arrancármela toda y hacerme un nuevo par de guantes. Tan pronto como terminó de hablar, algunas risas bajas resonaron en la cámara del consejo, y una intención asesina flotaba descaradamente en el aire. Valk parecía completamente ajeno a esas miradas maliciosas. Tomó un tenedor de plata, perforó un plato con sus dientes y sacó un trozo de órgano fresco, crudo y ligeramente tembloroso. El jugo rojo oscuro goteaba por los dientes plateados y aterrizaba en la servilleta blanca como la nieve como una flor de sangre floreciendo.
Colocó el objeto en su boca, abriendo apenas la mandíbula y moviendo su nuez de Adán hacia arriba y hacia abajo, emitiendo un sonido aceitoso al tragar. Meta. Era el sonido de un molusco deslizándose por el esófago y siendo tragado entero. Luego levantó la mirada, revelando esa misma sonrisa, cuyo arco en las comisuras de su boca ni siquiera había cambiado. Esta es una bendición de las profundidades del océano, Saunders. Su voz resonó confusamente. Mientras seas obediente, todos pueden renacer. Cuando se pronunciaron esas palabras, el aire pareció congelarse instantáneamente. De repente, Cambone Cruiser se levantó abruptamente. Como un caballero de la cumbre de nivel medio que había devastado estos mares durante 30 años, su paciencia había llegado a su límite. Nunca había sido bueno escuchando acertijos, y era aún menos probable que tolerara que lo tomaran en ridículo. ¡Oh, basta! Ese rugido fue como un trueno. El suelo bajo sus pies dejó escapar un gemido ahogado, y grietas parecidas a telarañas se extendieron instantánea y frenéticamente desde sus botas de batalla. Una energía de batalla de tierra amarilla surgió de su cuerpo como un volcán que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Era un I de batalla puro del tipo poderoso, pesado y violento, con suficiente fuerza bruta para aplastar rocas, llenando instantáneamente toda la cámara del consejo. Dio una patada al borde de la mesa redonda. Auge. La mesa redonda, pesada y robusta, fue puesta boca abajo. La sopa, las entrañas y la grasa se esparcieron por el aire, golpeando violentamente contra las paredes de piedra y los candelabros. Las llamas fantasmales de color verde oscuro parpadearon violentamente. Khan echó la cabeza hacia atrás y rugió. El sonido explotó bajo la cúpula, haciendo doler los tímpanos. Al diablo con tu renacimiento. No he venido hasta aquí para ver tu cara muerta cubierta de cera. Dio un paso adelante, con su enorme puño levantado en alto. La energía vital fue comprimida a la fuerza frente a sus nudillos y el aire se comprimió en un penetrante boom sónico. Ese puñetazo era prueba de toda su experiencia. Incluso un rinoceronte fuertemente blindado quedaría instantáneamente reducido a pasta de carne. Dámelo. Yo te rompo la cabeza a esa que finge ser joven. El puño cayó. La presión del viento era como un ariete invisible que golpeaba hacia el asiento principal. Sin embargo, Balk no se inmutó, ni siquiera parpadeó con esos finos párpados. Ese rostro notablemente joven aún lucía esa sonrisa perfecta y rígida, como si el puño de hierro letal que había caído sobre él no fuera más que una brisa insignificante. En ese momento, el viento del puñetazo estaba a punto de tocar la punta de su nariz. Simplemente levantó lentamente su hinchada mano izquierda, que estaba escondida en su manga. Auge. Puño y palma se encontraron. Una ola de aire explotó en la cámara cerrada del consejo, como un trueno amortiguado comprimido hasta su límite. La siniestra luz verde de la lámpara se distorsionó instantáneamente en líneas. Los tapices ya deteriorados a su alrededor no pudieron soportar el impacto. La tela se rasgó mientras el moho y las astillas de piedra se extendían como una tormenta. Pero el pesado puño de Khan, que llevaba todo el I de batalla de un caballero de la cumbre de medio paso y suficiente para destruir las puertas de la ciudad, se detuvo. Se detuvo a una pulgada de la hinchada palma izquierda de Balk, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El brazo de Balk estaba terriblemente rígido, sin una sola fibra muscular en movimiento. El aire entre ellos se comprimió con fuerza, provocando un gemido bajo. En la caótica corriente de aire provocada por el impacto, el ancho sombrero de capitán tricornio que llevaba Balk quedó completamente arrancado. El sombrero se tambaleó en el aire varias veces, perdió su dirección y cayó con un ruido sordo en un rincón oscuro. Khan quedó aturdido por un momento, y en una lucha de vida o muerte, un momento fue suficiente para resultar fatal. En la sala del consejo se instaló un silencio sepulcral. Todas las miradas se volvieron involuntariamente hacia arriba, fijas en la corona expuesta de Balk. No había pelo allí, ni siquiera un cuero cabelludo. La parte superior del cráneo parecía haber sido cortada cuidadosamente con alguna herramienta alquímica precisa, formando una especie de cuenco de hueso abierto. Y dentro de ese cuenco hueco de hueso, una masa de organismos rosados, de cuerpo blando, pulsaba. Era translúcido, húmedo y tenía un brillo aceitoso y enfermizo. Parecía un cerebro mutante gigante expuesto al aire, o un pulpo de cuerpo blando metido a la fuerza en una cavidad craneal. Numerosos tentáculos diminutos y translúcidos se extendían desde sus bordes, como raíces de plantas, penetrando profundamente en la corteza cerebral de Balk, llegando a la base de su cráneo y desapareciendo detrás de sus globos oculares. Con cada respiración, esa masa de carne se contraía suavemente, produciendo un sonido viscoso y crujiente como el agua. Rosa jadeó de asombro, sintió que el estómago se le revolvía y el ácido le subía a la garganta. No fue un milagro de rejuvenecimiento. Fue puro y simple parasitismo. Este cuerpo, llamado Balk, no era más que una piel cuidadosamente conservada, una placa de Petri fresca que conservaba funciones básicas. Khan era el más cercano, incluso podía oler el dulce aroma a pescado que emanaba de esa masa de carne y ver el temblor de cada pequeño vaso sanguíneo dentro de ella. En ese instante, la furia en los ojos del bandido se disipó abruptamente, dejando solo el miedo más primario. Balk inclinó la cabeza. El movimiento fue algo rígido, lo que hizo que la masa de carne de su cabeza se tambaleara ligeramente. Cielos, su voz resonó con un deje de arrepentimiento hipócrita, se me cayó el sombrero. Ir despeinado delante de los invitados, es de muy mala educación. Antes de que su voz se apagara, su mano izquierda, que estaba agarrando el puño de Khan, de repente apretó sus 5 dedos. Grieta. Sin previo aviso, se escuchó un ensordecedor sonido de algo rompiéndose. La armadura Battery, de la que Khan estaba tan orgulloso, se desintegró como vidrio quebradizo.
Inmediatamente después, su puño, ese puño de hierro templado por 30 años, fue aplastado en la palma de Balk como un tomate podrido. ¡Ah! El grito estridente acababa de salir de su garganta cuando se detuvo bruscamente. Como la mano derecha de Balk era tan rápida como un rayo carmesí, agarró el rostro gritador de Khan, hundiendo 5 dedos profundamente en los huesos faciales del otro. Muy ruidoso, dijo Balk, sonriendo y juntando suavemente los dedos. Plaf. Como si se aplastara una sandía madura, una sustancia roja y blanca brotó instantáneamente. Una espesa sangre salpicó el rostro de Balk y también el cerebro parásito rosado que tenía encima de su cabeza. El organismo de cuerpo blando, que había estado algo letárgico, tembló de emoción en el instante en que tocó la sangre hirviendo. Innumerables tentáculos diminutos bailaban frenéticamente, absorbiendo con entusiasmo los nutrientes que habían caído sobre ella. La sangre húmeda goteaba de los tentáculos, haciendo que la cosa pareciera aún más vívida y regordeta, incluso emitiendo un agradable sonido guji. En medio de ese nauseabundo sonido de succión, el cadáver decapitado se movió 2 veces y cayó suavemente de rodillas a los pies de Balk. En el pasillo, un silencio sepulcral. Fin del video.